Muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. En esta última semana de entrevistas antes de que finalice el año 2022, nos trasladamos a la sede de Coalición por Melilla para entrevistar al presidente de la formación, Mustafa Aberchan, así que primero puedo darle las gracias por este recibimiento en la sede de CPM. Muchísimas gracias y bienvenido a la réplica. A vosotros, gracias por la invitación. Pues para empezar, estas se tratan ya de las últimas Navidades, el último año antes de esos comicios municipales en mayo de 2023, y tengo que preguntarle quién va a encabezar esa lista de Coalición por Melilla. ¿Se sabe ya? Bueno, en primer lugar quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todo el pueblo de Melilla por estas fiestas. Esperemos que sirvan de unidad familiar, de solidaridad, de compromiso con nuestra ciudad y que obviamente nos sintamos cada día más unidos. En segundo lugar, la cultura del partido que tengo el honor de representar es elegir el candidato como última expresión de todo un proyecto. Es decir, no empezamos por el candidato, empezamos por lo que son realmente las estructuras, el proyecto, el contenido, los compromisos, los objetivos que perseguimos y después al final buscamos el mejor cartel y el mejor escaparate para vender electoralmente lo que hay en la trastienda, que no es otra cosa que el interés general del pueblo de Melilla. Con esta legislatura en la que Coalición por Melilla pues, está dentro del gobierno local, ¿cómo se va a vender entonces CPM de cara a esas elecciones municipales? Con esta experiencia ya dentro del gobierno de la ciudad. Yo creo que es un momento apasionante para hacer un análisis riguroso de lo que fue y de lo que es. Y cuando digo un análisis riguroso es porque es fácil que nos movamos en una realidad virtual o de sensaciones y nos apartemos de la realidad de datos, que es el análisis objetivo. Si somos capaces de buscar los datos de hace 3 años, cuando estaba el gobierno, que era la última expresión de 20 años de gobierno del señor Imbroda, y lo comparamos con este gobierno, asumiendo los errores y la autocrítica, pues podemos ver datos muy expresivos de lo que es un cambio en dirección al bienestar de los ciudadanos melillenses. Y lo digo con toda la firmeza y con todo el rigor, puesto que los datos no son nuestros, son datos del Estado o estadísticos. Por ejemplo, le voy a poner 3 ejemplos muy claros. En el 2019, ahora que el Partido Popular y el señor Imbroda pretende, después de 20 años de gobierno, expresar una preocupación por los jóvenes, tenían de parado el 74% de la población parada. Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Melilla tiene un 39,2%, o sea, estamos cerca de 40 puntos por debajo de lo que tenía el gobierno del Partido Popular en parados de jóvenes. En el capítulo de inversión, por ejemplo, el señor Imbroda o el gobierno del Partido Popular ha invertido en este pueblo 3 veces menos que lo ha hecho este gobierno actual. Y en referencia al coste, que es tan importante, pues llevamos aproximadamente 5 millones menos de gastos en política de despilfarro, en personal eventual, en estructura de gobierno y en comidas. Estos son datos objetivos que nadie puede discutir porque están ahí, no son datos de CPM. Dicho esto, le digo que además hemos pasado la peor época de la historia de nuestro pueblo, es decir, hemos conjugado un cambio de 2 décadas de gobierno con un momento de pandemia y una crisis económica y además una crisis de combustible por la guerra que estamos sufriendo, ¿no? Estos son datos que están ahí y por lo tanto a la hora de hacer un contraste de lo que fue y de lo que es, hay que hacerlo con precisión, para precisamente dar crédito a lo que será, que de eso se trata en la nueva cita electoral. Ha hablado anteriormente de una autocrítica
En Coalición por Melilla, ¿qué autocrítica se debería aplicar, si la hay? Sí, nosotros la hemos hecho, dése cuenta que hemos hecho un congreso que ha sido también histórico recientemente, donde hemos marcado unas metas importantes en el aspecto cualitativo, en el aspecto cuantitativo y en el aspecto que dice usted, es decir, los consejeros dieron la cara aparte de haberse partido la cara a lo largo de estos 3 años, con una política cercana al ciudadano, escuchando todas las inquietudes, incluso escuchando a veces pues, malas formas de problemas que se pueden tener. Y esto va con el ejercicio de la responsabilidad de la política, ¿no? Esto antes no existía, es decir, antes no existía la Consejería de Participación Ciudadana, ni las consejerías estaban abiertas, ni cualquier ciudadano se podía dirigir a un consejero a pedir cita y a expresar sus quejas y canalizarla y medirla a través de incidencias. Y todo esto ha sido una evaluación ante los ciudadanos y un reconocimiento también de las cosas que se han hecho y que quedan por hacer. ¿Qué autocrítica hemos reconocido? Pues la hemos dicho con tanta crudeza en el Congreso, un Congreso que, por cierto, fue el primer Congreso abierto a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación durante todo el proceso que duró, que obviamente nos sitúa de nuevo en que somos una opción política abierta y buscando la cercanía al ciudadano, lejos de buscar la militancia. Y en ese sentido nosotros hemos dicho claramente que hemos tenido grandes problemas siendo la formación más votada dentro de un gobierno tripartito, porque no se ha respetado la representación, pero para nosotros era más importante el cambio, porque muchas veces proyectos que consideramos que son buenos para la ciudadanía han sido bloqueados y porque en definitiva esto nos llevaba a la reflexión de que es importante proyectar nuestra verdadera fuerza en representación a ese objetivo que queremos en política de transporte, en política de modelo económico, en política de autoridad portuaria. Es decir, hay una serie de proyectos que se han bloqueado en referencia a no tener esa fuerza representativa y que nos invita, obviamente, a pensar que es muy importante el objetivo de la mayoría absoluta, sin excluir, que fue la otra novedad que dimos nosotros, sin excluir la posibilidad de servir al pueblo de Melilla gobernando todos juntos en áreas concretas. En caso de que no exista esa mayoría absoluta, aunque sí una mayoría, ¿pactaría de nuevo con el Partido Socialista si dan las cuentas? Nosotros hemos dicho y volvemos a decir con toda la claridad que el pueblo de Melilla debe ir por delante de cualquier interés. Es más, nuestra crítica al Partido Popular y al Partido Socialista es que el pueblo de Melilla está en la trastienda, está detrás. Lo que está delante es Ferraz, son las siglas de PSOE y PP, por eso bloquean lo que es el modelo público en el transporte aéreo, por eso bloquean lo que es el mayor proyecto que pueda haber en la autoridad portuaria de esa isla, que nos gana superficie y autosuficiencia y autonomía, no solo en políticas de industria de generadora de nuevas energías, sino además en un aeropuerto y en superficie que nos hace falta. Eso que cualquiera puede ver, pues está bloqueado por parte del Partido Socialista porque no se entiende, ¿no? Estas cuestiones a nosotros nos deben llevar a que lo que debemos poner encima de la mesa a la hora de pactar son proyectos que vayan a crear un revulsivo en la vida diaria y cotidiana del melillense. Y obviamente eso es lo que nos debe marcar cuál sería el gobierno. Es más, aun cuando nosotros hemos dicho que vamos a trabajar y creemos que es posible porque lo hemos hecho bien, porque hemos gestionado bien el dinero público y hemos gestionado bien nuestra fuerza representativa en este gobierno tripartito, dentro de la modestia y de la generosidad, buscamos, sin necesitarlo, buscamos también una cogobernabilidad con los partidos representativos del pueblo, porque 13 kilómetros cuadrados
no merecen un estancamiento en algunas políticas que en otros territorios ya son conquistas, ¿no? Como hemos visto recientemente que el AVE llegue a Murcia, o como Teruel Existe saca de la gobernabilidad pues unos presupuestos muy beneficiosos para el pueblo que representan, y en cambio nosotros estamos aquí todavía buscando la coincidencia o mendigando al gobierno central. Por lo que entiendo, entonces también se pactaría, si viene bien para los intereses de Melilla según CPM, con alguna otra formación para el gobierno local. Sí, le he dicho con claridad una argumentación que puede derivar en su conclusión. Es decir, nosotros desde Coalición por Melilla pensamos que lo primero que hay que primar es el interés del pueblo de Melilla. Y obviamente eso significa que no hay que condicionar el interés general a las siglas, sino todo lo contrario. Le preguntaba por esa lista de CPM, ya que todavía continúa su inhabilitación, pero para las elecciones generales, que serán en noviembre, pues ya habría acabado esa condena de inhabilitación. ¿Se presentará entonces al Congreso de los Diputados, como hizo la anterior vez? Sí, lo anuncié y sigo pensando en estar dispuesto para que la estructura del partido que represento pudiera elegir si así lo considera. ¿Cómo se presenta entonces Coalición por Melilla, ya que ha unido lazos con otras formaciones? Se sabe, por supuesto, Compromís, pero también Mesper Mallorca, también el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, también Más País. Entonces, ¿cómo se presenta Coalición por Melilla con esta unión entre otras formaciones? Nosotros lo que hemos hecho es marcar un marco con unas coordenadas muy concretas en dirección a lo que significa políticas progresistas ligado al territorio, ligado al localismo. Eso creo que es el común denominador de todos nosotros, con matices diferenciales de cada formación política, como no puede ser de otra forma, pero que, vuelvo a repetir, el puerto común que tenemos, la casa común que tenemos es un progresismo comprometido, que no de discurso, que es lo que nos caracteriza o nos diferencia del Partido Socialista, un progresismo comprometido en conquistar el bienestar de forma creciente de las clases desfavorecidas en nuestro territorio, y a partir de ahí también una impregnación del localismo puro que emana de esa conciencia de pueblo, ¿no? Eso obviamente era bueno y es bueno que lo dibujemos en un espacio representativo, y eso es lo que pretendemos. Sin tener en cuenta el localismo, que es algo por lo que quieren destacar, ¿cómo pretende diferenciarse Coalición por Melilla de cara a los próximos meses del resto de partidos aquí en la ciudad? No, nosotros vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, invitar al debate a todos. Cuando estábamos en la oposición lo hacíamos y el Partido Popular lo rechazaba. Ahora que estamos en el gobierno, con más interés, puesto que tenemos muchas cifras, muchos datos, muchas conquistas, mucho que antes se decía y ahora hay que decirlo también, en el rigor de contrastar. Y obviamente nos vamos a encontrar un Partido Popular que está en la oposición, que se esconde detrás de las cámaras, que se esconde detrás de los micrófonos para decir lo que quiera sin que nadie le pueda replicar. Pero bueno, la memoria histórica de este pueblo, la hemeroteca, los datos actuales deben servir claramente para contrastar cada discurso y ubicarlo en su justa medida. En cuanto a esta referencia hacia el Partido Popular, ¿se refiere a algo concretamente o a algunos asuntos más concretos? No, me refiero a que parece que no han gobernado durante 20 años y parece que no han tenido la oportunidad de tantos presupuestos y tanta mayoría absoluta para resolver problemas crónicos que ha tenido la ciudad, y que obviamente ahora llegamos nosotros en la peor situación que se puede tener, vuelvo a repetir, la intersección entre pandemia y guerra o crisis económica, y tener nosotros los datos mejores de empleo, de inversión y de proyectos que el Partido Popular 20 años. Entonces ellos quieren pues pasar una cortina, borrar esos 20 años como si no existieran y surgir como
si fueran un partido renovador y que no tienen nada que ver con la gestión, tienen mucho que ver con la gestión, y además una gestión que todavía nos queda el compromiso en este gobierno, que debo reconocer que no se ha hecho, de auditar una gestión presuntamente muy corrupta, muy en beneficio de unos pocos, en perjuicio de muchos. Estoy hablando de muchos millones que se han defraudado de la hacienda pública o del dinero público por unas formas y unos hábitos impropios en política. Eso reconozco que queda pendiente por parte de este gobierno, colocarlo encima de la mesa y sobre todo en vía judicial. Entonces, ¿esa podría ser una autocrítica, por ejemplo? Sí, esa y junto al tema que tantas veces hemos dicho, que este gobierno no ha sabido comunicar los logros que se han obtenido, ¿no? Dese usted cuenta que la economía de una ciudad depende mucho de lo que es las pymes o el tejido productivo definido de esta ciudad, que no es otro, y del paro y de las cifras de pobreza. Las tres se han movido de forma muy favorable a este gobierno y se tiene una sensación como que esto no se ha expresado con la contundencia que merece, ¿no? También otros datos que son criticables por este gobierno, por ejemplo, critican el tema del agua, que puntualmente es acertada la crítica, pero no es menos cierto que la mayor renovación de la red de suministro de agua para los ciudadanos la ha hecho este gobierno. Es decir, ha renovado la canalización que no se hacía en 50 años del gobierno anterior. Ha inyectado más metros cúbicos y el desafío es que en 4 o 5 meses se inyecte mucho más, mejorando la calidad de agua. Incluso ha buscado alternativas que no nos compete. La Confederación es la responsable de la desaladora y la desaladora hoy por hoy es el único enchufe que tenemos para suministrar el agua a los ciudadanos melillenses. Hemos buscado alternativas y están en vía de ejecutarse. ¿Esto qué pasa? Que a la hora de comunicarse, lo que se comunica obviamente es la realidad. Se ha cortado el agua durante tantas horas. Esa es una crítica que hay que asumir, pero no deja de ser menos cierto que lo que se está haciendo es mucho más que el gobierno anterior en garantizar un suministro mayor, una calidad mayor y una renovación de red muchísimo mejor. Cambiando un poco de tema, pero como antes ha mencionado el tema del empleo y del desempleo, por tanto, quería preguntarle por cómo se asume esa subida del paro en estos últimos 4 meses, en términos genéricos, según pues, los datos del SEPE. No hablo de empleo joven, sino del paro general en la ciudad, que se ha visto incrementada hasta más de 9 millones de personas. A la hora de analizar el tema del paro hay dos coordenadas, la EPA y el SEPE. Si cogemos ambos brazos, si cogemos ambas reglas de medir y nos vamos al 2019, al referente de cómo dejó el gobierno el señor Imbroda, en ambos casos estamos mucho mejor que hace 3 años después de pandemia y guerra. En un caso estamos cerca de 3.000 parados menos, en otros son 1.500. SEPE da una cifra menor, EPA da una cifra mayor. Ahora vendrá el cierre del año y el primer trimestre del 2023, obviamente, habrá otro referente para hablar de esto. Y en población juvenil, que tan importante es, ahí cerca son 39,5 menos de paro juvenil que el gobierno de Juan José Imbroda en el 2019. Ese es un dato objetivo del Instituto Nacional de Estadística y de EPA. Por lo tanto, los datos por donde se quieran coger, es más, el Partido Popular busca una justificación comentando, es que hay menos gente trabajando, no, tampoco es incierto. Hay más población que cotiza a la Seguridad Social. Es que somos menos, tampoco es cierto. Esta población es ligeramente mayor a la que había en el 2019. Es que se va mucho a Europa, tampoco es cierto, porque se miden en cifras totales. Las cifras que se miden de la población
es la cifra de la población juvenil que está empadronada y que está en el paro, por lo tanto se cuenta. Aún así, nuestras políticas son de cercanía. Cuando hablamos de crear la oficina, que será una realidad en esta legislatura, junto con la de participación ciudadana, que nunca se hizo en 20 años, la oficina de Europa no va más que en dos direcciones: en llevarnos a Europa para estar cerca y en traer a los melillenses de Europa a Melilla que estén cerca. Eso no lo ha hecho el Partido Popular en 20 años. Ahora dice que eso es una tontería. No, no es una tontería. Eso es una idea muy buena para ocuparnos y preocuparnos de nuestros melillenses que están fuera y además también llevar los problemas de Melilla al Parlamento Europeo. Entonces, ¿valora positivamente estos trabajos, esta línea de trabajo que sobre todo ha protagonizado el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, con sus viajes a Bruselas para reunirse con la RE, pero con el comité también de las regiones? Permítame que le corrija. Ha expresado como primera autoridad de la ciudad, pero no ha protagonizado. En todo caso, ha sido Coalición por Melilla quien presentó esta moción hace muchos meses y no encontró el apoyo en ninguna formación política. Con el tiempo, como siempre pasa, empezaron a ver que la idea es buena y obviamente estaba presupuestada desde la Consejería de Hacienda y obviamente debe ser la primera autoridad quien exprese con contundencia lo que es una idea buena que emana de una formación política con vocación de gobierno y con vocación de compartir con el gobierno actual. Me refería a protagonizado porque ha sido los últimos viajes en los que ha estado él y también como máximo representante local. También para ir concluyendo, pues sobre todo en cuanto a gestiones del Gobierno central, pues Coalición por Melilla ha sido mucho más crítico. También pues se habían presentado enmiendas a través de Compromís, también ha sido crítico pues con la gestión en cuanto a la frontera de Benienzar. Y bueno, en cuanto a la aduana comercial, ¿qué espera que ocurra en 2023? ¿Mejorará también la economía de la ciudad desde el otro lado? Nosotros hemos hecho los deberes con creces en este ejercicio, porque hemos ido más lejos que presentar una simple enmienda que resumen la problemática o que pone encima de la mesa las soluciones de los problemas que llevamos durante décadas en nuestra ciudad. Estoy hablando de un modelo económico para una declaración de zona económica especial, que ya todo el mundo lo dice y nadie cuestiona. Estoy hablando del transporte público, lo que es el transporte marítimo gratuito, como el AVE que tiene cualquier otra ciudad, como la ayuda de cercanía que ha hecho el gobierno de Pedro, que aquí no llega. Estoy hablando también del proyecto de la isla, que nos daría autonomía y autosuficiencia a nuestra ciudad, algo tan demandado como la vestimenta patriota que necesitamos. Parece que cuando hablamos de esto se le olvida ese sentimiento de patria al Partido Popular o al Partido Socialista. Estamos hablando también de políticas de empleo, de recuperar claramente lo que es la media nacional, que nos hemos movido con mucha eficacia, pero todavía tenemos que hacer mucho más. Estamos hablando de buscar el yacimiento del tejido productivo en nuestra ciudad con nuevas medidas fiscales y todo eso lo hemos puesto encima de la mesa. Pero hemos dicho más, hemos dicho, si estas medidas se aprueban, nosotros estaríamos dispuestos ahora a buscar una fórmula de convergencia en la cita electoral nacional, o sea, en las elecciones generales. El progresismo y el localismo toma cuerpo no solo en el discurso, sino también en el contenido. Y si eso lo conseguimos del Gobierno central, pues obviamente nosotros estaríamos dispuestos a trabajar en esa senda, cosa que hasta el día de hoy no se ha producido. Pues con esta última información concluimos la entrevista a Mustafa Berchan, presidente de Coalición por Melilla. Muchísimas gracias por estar en la réplica con nosotros y felices fiestas y feliz año nuevo. Igualmente quiero terminar como empecé, felicitando a todo el pueblo de Melilla en esta fiesta y deseando lo mejor en unidad del pueblo melillense. Pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a los espectadores. Ya terminamos el programa de este martes, pero les esperamos el jueves ya con el último programa del año. Muy buenas noches.